Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. El caso de Shannon Michelle Umek. Shannon Michelle Umek nació en Arizona, Estados Unidos, el 2 de marzo de 1976, pero lamentablemente no fue una bebé deseada. Su madre biológica quedó embarazada durante una agresión sexual siendo una adolescente de 16 años y no llegó a amarla y protegerla como la inocente pequeña necesitaba. Con apenas 3 años, la madre de Shannon la entregó a los servicios de protección infantil y aun cuando fue adoptada de inmediato, no logró adaptarse y pasó por varios hogares de acogida. La primera familia que la recibió vivía en la ciudad de Flagstaff, en Arizona, donde la niña vivió rodeada de montañas, desiertos y bosques de pinos. Posteriormente, se mudó con su familia adoptiva a Scottsdale, en ese mismo estado. Sin embargo, estuvo con ellos solo hasta que cumplió los 12 años. A medida que Shannon fue creciendo, comenzó a presentar algunos problemas que se fueron agravando con el tiempo. Ella tenía conductas que suelen asociarse con niños que han sido abandonados, retraimiento social, irritabilidad y temor. Además, a esto se sumó la característica rebeldía de la adolescencia, según detalló el informe realizado en el momento en que la jovencita reingresó al servicio de protección infantil. La menor presentaba problemas de conducta incontrolables. Desafortunadamente, Shannon se convirtió en una niña desechable, que es como se conoce a los menores que son abandonados por sus padres biológicos y también por aquellos que los adoptan, por lo que terminan ingresando una y otra vez en las listas de los servicios de protección. Las autoridades la consideraban una fugitiva crónica. En el período comprendido entre 1989 y 1991, Shannon se escapó al menos 40 veces y fue a dar en la estación de policía casi todas las semanas. Shannon se escapó por última vez durante la primavera de 1992, cuando tenía 16 años. En esa ocasión, abandonó un hogar grupal en el que entró después de ser liberada de un centro de detención de Dove Mountain, ubicado en las afueras de Phoenix. Tristemente por su historial, aunque pasaron varios días sin saber de ella, no fue denunciada como desaparecida. De hecho, ocurrió todo lo contrario. La joven fue desechada nuevamente. Además, los servicios de protección infantil interpusieron una solicitud ante un tribunal para renunciar a su responsabilidad, alegando que la chica se había escapado en demasiadas ocasiones. Para el momento en que se perdió el rastro de la jovencita, la policía estaba ocupada tratando de encontrar a una adolescente llamada Brandi Myers, de 13 años. El 26 de mayo de 1992, Brandi salió de su casa para recolectar fondos para el maratón de lectura de su escuela en el vecindario donde vivía, pero en determinado momento se le perdió el rastro y no regresó a su hogar. La familia denunció el hecho y pronto se inició la búsqueda. 2 días después, el cuerpo sin vida de una joven
con características similares apareció abandonado entre un montón de basura en un área sin construcciones en la calle Deer Valley de Phoenix. El hallazgo lo hizo el conductor de un vehículo todoterreno, quien transitaba por la zona aproximadamente a la 1:15 de la madrugada de ese 28 de mayo. Lo primero que vio fue un par de anteojos gruesos de color rosa, luego percibió un olor que lo hizo pensar en un animal en estado de descomposición, pero finalmente, después de dar algunas vueltas por el área, halló los restos. El hombre inmediatamente abandonó el lugar, tiró los anteojos porque tenían sus huellas dactilares y reportó el hecho a las autoridades, pensando que se trataba de Brandy, la niña reportada como desaparecida. La víctima vestía una blusa de flores, jeans azules, ropa interior blanca y un lazo negro en el cabello. La autopsia reveló que murió por asfixia y en el expediente se detalló que junto al cuerpo los peritos encontraron una cuerda que probablemente fue utilizada para cometer el atroz crimen. Luego de confirmar que no se trataba de Brandy, los investigadores informaron que la víctima era una joven de aproximadamente 16 años que no tenía licencia de conducir, registro de trabajo o número de seguro social. Entonces, se elaboró un boceto de la muchacha con la intención de difundirlo para que algún familiar pudiera reconocerla o que cualquier persona con información sobre el caso la compartiera con la policía. La iniciativa no logró el resultado esperado. Nadie llamó a las autoridades, nadie reclamó o lloró por la adolescente. Según la doctora Laura Fulginiti, antropóloga de la Oficina del Médico Forense del Condado de Maricopa, en aquel momento tenían la certeza de que iban a identificar a la víctima de inmediato. Sin embargo, eso no ocurrió, por lo que era necesario realizar un trabajo de investigación más profundo y detallado. Tras esperar un tiempo prudencial, sin poder identificarla y sin que nadie la reclamara, las autoridades decidieron enterrarla con el nombre de Jane Doe en el cementerio Twin Buttles, ubicado en Tempe. Sin embargo, la policía seguía tratando de identificar a la niña y sobre todo a su agresor. El hecho de que apareciera sin vida una adolescente mientras los funcionarios policiales trataban de dar con el paradero de otra jovencita desaparecida hizo que las autoridades intuyeran que algo más grande estaba ocurriendo en el área, cerca del canal del Proyecto Central Arizona. Mientras continuaban los esfuerzos para dar con el paradero de Brandy y con el responsable de la muerte de Shannon, aparecieron 2 cadáveres más. Todo indicaba que un criminal serial estaba detrás de las muertes y los esfuerzos policiales se dirigieron a atrapar a la persona que estaba aterrorizando a la población. Estos hechos violentos, ocurridos entre noviembre de 1992 y septiembre de 1993, fueron denominados por los medios de comunicación como los crímenes del Canal Phoenix. En otoño de 2010, aproximadamente 18 años después del macabro hallazgo efectuado por el conductor del todoterreno en el área desértica, el detective Stuart Somershoe de la Unidad de Personas Desaparecidas del Departamento de Policía de Phoenix y su compañero Will Anderson comenzaron una nueva investigación sobre el caso. Mientras revisaban 1.600 informes de fugas ocurridas entre 1989 y 1992, encontraron que varias habían sido protagonizadas por Shannon. También se percataron de que los reportes sobre sus evasiones se detuvieron en 1991. Entonces, ocurrió algo que parecía imposible. Una mujer que vivía en el Valle de Phoenix y había abandonado a su hija cuando tenía 3 años, permitió que le practicaran un estudio de ADN, que arrojó coincidencias con las muestras de la adolescente que apareció sin vida en mayo de 1992. La Jane Doe, sepultada en el cementerio Twin Buttles, era Shannon. Al hablar sobre el hallazgo,
Los detectives manifestaron que les llamó la atención el hecho de que la adolescente fuera brutalmente agredida y que nadie hubiera denunciado su desaparición. También expresaron que nadie que perdiera la vida de esa manera debía quedar sin identificar, y por eso se habían planteado la misión de encontrar a una madre, hermano o cualquier familiar vivo que pudiera arrojar pistas sobre la víctima. Otro momento relevante en el caso de Shannon ocurrió el martes 12 de abril de 2011. Ese día, entre el ruido de la autopista interestatal 10 y al pie de una de las colinas del cementerio, fue exhumado su cuerpo. Según información ofrecida por la oficina del médico forense del condado de Maricopa, también se logró una identificación de Shannon a través de sus registros dentales. En ese contexto, los forenses destacaron que fue gracias a un arduo trabajo hecho a la antigua y contra todo pronóstico que se pudo determinar que el cuerpo enterrado con el nombre de Jane Doe en el cementerio Twin Burrows pertenecía a Shannon, la adolescente que durante su corta y trágica vida fue rechazada varias veces, primero por su madre biológica, luego por sus padres adoptivos y posteriormente por los mismos servicios de protección del Estado. De acuerdo con la oficina del médico forense del condado de Maricopa, las probabilidades de que la madre de Shannon aún estuviera viviendo en la zona eran astronómicas. Aún así, los detectives, que nunca perdieron la fe y se esforzaban por encontrar respuestas, lograron un avance importante en el caso. Si bien las autoridades habían logrado una hazaña después de 2 décadas, aún quedaba mucho trabajo por hacer, pues no se sabía quién atentó contra la vida de Shannon para luego arrojarla en un basurero. Las reseñas sobre la identificación de Shannon refirieron que durante los primeros meses de 2011 se lograron exhumar 24 cuerpos en el cementerio para indigentes de Twin Burrows. Para ese momento, en el Camposanto había más de 2,000 personas enterradas y alrededor del 10% no habían sido identificadas. Trascendió que el condado de Maricopa, a través de la Comisión de Justicia Penal de Arizona y el Instituto Nacional de Justicia, recibió una subvención federal por el orden de $138,000 para financiar la investigación de casos de personas fallecidas que fueron enterradas sin que se conociera su identidad. Con relación al caso de Shannon, las autoridades de Phoenix iniciaron una investigación en busca de pistas para encontrar a su agresor y elaboraron un cartel con el rostro de la niña y todos los datos en cuanto a su edad, fecha de muerte y el lugar donde fue hallada. Con esa información, le dijeron al público que cualquiera que tuviera información sobre el caso de Shannon debía comunicarse a través de los números de contacto de la Oficina de Testigos Silenciosos y recibiría una recompensa de hasta $7,000 por información valiosa que condujera a resolver el crimen. También se dispusieron los números de la Oficina de Crímenes Violentos del Departamento de Policía. Tras practicar todos los análisis forenses pertinentes, Shannon fue enterrada en el Cementerio del Sol Oeste, en la ciudad de Maricopa, y en su lápida puede leerse una frase que dice: Una vez estuve perdida, pero ahora fui encontrada. Los detectives sospechaban que la muerte de Shannon y la desaparición de Brandy podían ser responsabilidad de un mismo hombre, a quien también le atribuían los otros crímenes ocurridos en el área entre 1992 y 1993. Pero lo cierto es que no tenían un sospechoso. A pesar del tiempo transcurrido, la unidad de casos sin resolver no paró de investigar los sucesos ocurridos en Phoenix en ese periodo, pero fue en el 2014, más de 2 décadas después, cuando se presentó una oportunidad real de llegar a la verdad. Ese año, durante una conferencia sobre ADN,
la genealogista forense de California, Colleen Fitzpatrick, les ofreció ayuda a las autoridades para resolver casos criminales, tomando muestras de cromosomas con los cuales se podían crear perfiles de ADN para comparar en busca de coincidencias. Un año después, los expertos identificaron a un hombre llamado Brian Patrick Miller como el criminal serial del canal de Phoenix. Pero, ¿fue él quien acabó con la vida de Shannon? La policía pensaba que sí, pero antes de conocer la respuesta, hablemos sobre su historia. Brian nació el 24 de octubre de 1972 en la ciudad de Trenton, en el estado de Michigan, y posteriormente vivió con sus padres Martha Ellen James y Lester Paul Miller en Hawái. Desde muy pequeño tuvo una vida traumática, marcada por la pérdida de su padre, quien falleció en un accidente de motocicleta, y por una madre violenta que lo acusó de ocasionar el deceso de su padre. Años después, Brian y Ellen se mudaron a Phoenix, donde la mujer se desempeñaba como oficial de la oficina del sheriff del condado de Maricopa. De acuerdo con algunas fuentes, fue una madre psicópata quien luego de la muerte de su esposo comenzó a ejercer todo tipo de abusos físicos y psicológicos contra su hijo, lo que según algunos expertos le ocasionó un trastorno de estrés postraumático. Brian tenía apenas 15 años cuando cometió su primer delito. Su víctima fue Celeste Bentley, a quien golpeó por la espalda con un arma blanca, mientras estaba buscando su auto en el estacionamiento de un centro comercial. La mujer logró ver el rostro de su agresor y posteriormente lo identificó, de modo que Brian fue detenido en un centro juvenil hasta el verano de 1990, cuando cumplió 18 años. Mientras Brian estaba en el centro, su madre hizo un descubrimiento inquietante entre las cosas del chico: una nota de su puño en la que plasmaba que albergaba la fantasía de encontrar a una mujer joven para privarla de su libertad, abusar sexualmente de ella, quitarle la vida y segmentar su cuerpo. Ante la perturbadora nota de su hijo, Ellen acudió a las autoridades de Phoenix con el trozo de papel y manifestó que tenía temor por su seguridad y se negaba a permitir que su hijo volviera a casa. Así, cuando Brian fue liberado de la correccional de menores, fue a un centro de rehabilitación de Phoenix. Durante los siguientes años, el hombre se convirtió en un extraño personaje de terror y ciencia ficción, que regularmente se mostraba por la calle ataviado con un casco, una máscara y unas gafas, como uno de los protagonistas apocalípticos de sus videojuegos favoritos. Además, captaba la atención de todos cuando se presentaba en los lugares manejando una vieja patrulla policial, la cual había transformado con salpicaduras de sangre y las palabras Zombie Hunter, que se traduce como cazador de zombies. Llevaba un maniquí terrorífico en el asiento trasero del vehículo y portaba una pistola simulada. Nadie podía imaginar que detrás de aquel personaje excéntrico y espeluznante, que divertía por lo ocurrente y se paseaba como una celebridad local en desfiles y festivales, se escondía un verdadero monstruo que disfrutaba infligiendo dolor a sus víctimas. El 8 de noviembre de 1992, Brian mostró su lado oscuro y llevó a cabo el plan que años atrás había descrito, cuando arrolló con su vehículo a Angela Brosso, una joven de 22 años que paseaba en bicicleta por una zona apartada de Phoenix. Luego, con un cuchillo en la mano, la arrastró fuera del camino, abusó salvajemente de ella y le quitó la vida. Finalmente, dispuso de su cuerpo como lo había planeado y antes de huir, arrojó los restos al canal de Phoenix. 10 meses después del brutal crimen de Angela, el 22 de septiembre de 1993, la policía se encontró con una escena dantesca cuando una mujer que paseaba por el canal halló el cuerpo sin vida de Melanie Bernas, de 17 años, a quien le habían propinado múltiples golpes. Además,
presentó graves lesiones que evidenciaban que había sido víctima de abuso sexual y le grabaron algunas letras en la piel con un objeto filoso. La policía científica logró recoger evidencias biológicas del perpetrador al practicar los estudios forenses a las víctimas. En ambos casos, tomaron muestras de semen cuyo ADN correspondía a un mismo individuo. No obstante, en ese momento no hubo ninguna pista que los condujera a identificar al agresor. Los crímenes contra las dos jóvenes sembraron temor en la comunidad de Phoenix, al punto que los padres impidieron salir a sus hijos después de la puesta del sol, una situación que se mantuvo por mucho tiempo con la esperanza de que la policía resolviera los casos. Durante las siguientes 2 décadas, Brian continuó con su vida como si nada. Se casó en 1997 con una mujer llamada Amy y se convirtió en padre de una niña. Luego, se mudó a Everett, en Washington, donde vivió junto a su esposa durante 8 años. Amy abandonó a Brian en el año 2005 cuando ya no soportó más una vida de sufrimiento. Su esposo utilizaba prácticas sexuales que la lastimaban, pero que él disfrutaba. Según lo afirmado por la propia Amy, el hombre usaba cuchillos pequeños y alfileres para causarle daño. La mujer logró huir de ese terrorífico yugo tras enterarse de detalles espantosos del pasado violento de Brian, como por ejemplo el crimen que cometió contra una niña que llegó accidentalmente a la puerta de su casa, y otra que lo acusó de haberla golpeado con un cuchillo por la espalda. Luego de capturar a Brian y acusarlo, gracias a la labor de la genealogista forense Colleen, a quien nos referimos con anterioridad, Brian fue llevado a juicio. Sin embargo, pasaron 7 años antes de que éste iniciara, pues la defensa, buscando imputabilidad por demencia, alegaba que Brian tenía incapacidad mental a causa de una serie de problemas psicológicos causados en la niñez. En octubre de 2022 comenzó el juicio, luego que los informes médicos de los forenses desmintieron la argumentación de la defensa y confirmaron que el hombre, que se hacía llamar cazador de zombies, era mentalmente apto para ser juzgado. Los argumentos de su defensa durante el juicio no surtieron ningún efecto. Por más que insistieron en trastornos disociativos complejos, Brian fue sentenciado en mayo de 2023 a la pena capital por los crímenes contra Angela y Melanie. La jueza Suzanne Cohen lo sentenció a 24 años adicionales por 2 cargos de secuestro y 2 de agresión sexual. Durante la lectura del veredicto, la magistrada recalcó que el acusado no solo les quitó la vida, sino que también las maltrató y eludió su captura durante más de 20 años. Brian fue el segundo acusado en recibir la pena capital en el condado Maricopa durante el año 2023 y permanece en la prisión de Arizona a la espera de su ejecución. Mientras tanto, la unidad de casos sin resolver de Phoenix trata de confirmar si fue él quien acabó con la vida de Shannon y si tuvo que ver con la desaparición de la otra niña de 13 años. Aunque el patrón del crimen es completamente diferente, allí está la información compartida por Amy, la esposa de Brian, según la cual él le confesó haber acabado con la vida de una menor que tocó a su puerta y haber arrojado sus restos en un basural. Amy afirmó que su esposo nunca proporcionó más información como para saber quién había sido la víctima, pero lo cierto es que Brandy Myers, la niña de 13 años desaparecida, fue vista por última vez 2 puertas más abajo de la casa de Brian y no muy lejos del lugar donde se encontraron los restos de Shannon. Para algunos investigadores, existe la posibilidad de que Brian le quitara la vida a Shannon, pero otros tienen puntos de vista diferentes, pues hasta ahora no hay pruebas concretas que lo vinculen al caso, por cuanto en la escena del crimen no fue hallado ADN
del agresor. De hecho, se presume que su cuerpo estuvo en el desierto durante más de 8 semanas antes de ser descubierto. Aunque han pasado más de 30 años, la unidad de testigos silenciosos de la policía de Phoenix sigue ofreciendo una recompensa por información sobre el caso, con la esperanza de llegar a la verdad sobre lo ocurrido a Shannon Amok, una jovencita que tuvo una vida demasiado corta y carente de amor, y que merece que se haga justicia. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.